Muy bien. Eh, Queridos compañeros, pastores, profesor, somos el equipo número 1, ¿sí? Y nos tocó el punto de espiritualidad de proceso. Bueno, los integrantes, el pastor Luis Manuel Calcinas, la pastora Celia Cayo, el pastor Grover Centellas y mi persona. Muy bien, el carácter y el plan de Dios. La espiritualidad de una vida cambiada. Durante los siglos XIX y XX surgió un movimiento que enfatizó que la vida cristiana no consiste principalmente en el esfuerzo humano, sino en la comprensión de nuestra identidad y unión con Cristo. Algunos representantes destacados, como Hudson Taylor, ve la vida cristiana como la vida intercambiada. El creyente deja de confiar en sí mismo para permitir que Cristo sea su fortaleza y suficiencia. Andrew Murray, la vida de independencia en Cristo, habla de que nos lleva a nosotros a permanecer en Cristo como la fuente de vida espiritual. Watman Nee desarrolla la vida cristiana normal, ¿sí? La victoria cristiana surge de quién somos en Cristo. Creo que hay alguien que tiene el audio prendido. Sí, favor de ponerlo Oswald, mute. Ajá. Oswald Chambers, la vida suprema en Cristo, ¿sí? Habla de una rendición absoluta a Dios, y Jan Thomas, Cristo viviendo en el creyente. Mi vida desde mi relación con Cristo. Cuando vemos este punto, lo enfoca, lo enfatiza en el ser sobre el hacer, ¿sí? Es como un cambio de enfoque. Antes la espiritualidad estaba centrada en el esfuerzo, las normas, el desempeño. Ahora la espiritualidad está centrada en la gracia, la unión con Cristo y la obra del Espíritu Santo. Los textos de Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 6, unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, algunos de ellos desarrollaron desarrollaron el pensamiento de que esta unión con Cristo es lo que nos daba identidad en la vida espiritual, ¿no? Juan 15:5, Cristo es la vid y nosotros las ramas. Quiere decir que separados de Cristo no puede haber vida espiritual. Él es quien produce la vida espiritual en nosotros. La frase clave para recordar, la vida cristiana no consiste en que yo viva para Cristo, sino en que Cristo viva para mí. ¿Sí? ¿Seguimos? Algo le pasó. Se colgó la diapositiva. Achachá. Y como dijo el pastor Seller, hay una opción en el lado izquierdo, en el borde. Ahí está, Ya. ahí está, ahí está. Muy bien. La vida espiritual según Howard Hendrick. La vida de Cristo reproducida en el creyente por el poder del Espíritu Santo en respuesta obediente a la palabra de Dios. La vida espiritual no es una crisis emocional aislada. Es un proceso continuo. No depende solo del conocimiento, requiere obediencia. No es externa, es interna. No es una lista de reglas, es una relación viva con Dios. No se soporta, se disfruta. Muchas personas reducen el cristianismo a actividades religiosas. Sin embargo, la espiritualidad auténtica consiste en una transformación interior producida por Dios. Principio central de nuestra nueva identidad. La transformación espiritual comienza cuando comprendemos quiénes somos en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios.
Somos nuevas criaturas. Antes estábamos separados de Dios, ahora somos santos. Antes éramos condenados, ahora somos ciudadanos del cielo. La conducta cristiana saludable nace de una identidad correcta. No obedecemos para convertirnos en hijos de Dios. Obedecemos porque ya somos hijos de Dios. Amén. Nuestra unión con Cristo. El creyente participa espiritualmente en la muerte, sepultura, resurrección y exaltación de Cristo. ¿Qué significa? Cuando Cristo murió, nuestro viejo hombre murió con él. Cuando resucitó, recibió nueva vida. Cuando fue exaltado, nuestra ciudadanía quedó establecida en los lugares celestiales. Y el ejemplo que usa, bueno, además de los textos bíblicos, es que lo que les decía anteriormente, como una rama unida a la vida y recibe vida constantemente, el creyente recibe la vida espiritual en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Vivir por gracia y no por esfuerzo. La santificación ocurre por la misma gracia mediante la cual fuimos salvados. Muchas veces los creyentes comienzan por gracia, pero intentan crecer mediante el esfuerzo humano. El autor enseña que la salvación es por gracia, la santificación es por gracia, el crecimiento espiritual es por gracia. Los textos de Gálatas 3, 2 al 3, Colosenses 2 al 6, 2, 6, Gálatas 5, 16 al 25, no se trata de forzarnos más, sino de depender más profundamente del Espíritu Santo. Y acá les quiero hacer una pregunta. Dice, nuestra predicación y discipulado están formando creyentes que viven desde su identidad en Cristo o creyentes que intentan ganar la aceptación de Dios mediante su desempeño espiritual. ¿Quién se anima a responder a esta pregunta? Se las hago más para concluir estos primeros puntos. El autor trata de mostrarnos que el ser tiene que ser sobre el hacer. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, Pastor Absalón, ¿se identifica más con María o con Marta en la Biblia? Bueno, usted es varón, ¿verdad? Pero ¿con quién de las dos se identificaría más como cristiano? Con las dos. Con las dos. Porque digo con las dos, porque hay momentos donde uno pasa situaciones como Marta, pero hay ¿Sí? otros momentos donde pasa uno como María. Creo yo, dependerá de la situación que estemos atravesando, pero obviamente priorizaremos o se priorizará con la persona que estuvo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es decir, quien se puso a descansar o tener un tiempo de poder escuchar al Maestro, ¿no? De poder entender al Maestro. Obviamente que ese será finalmente el tiempo para poder escoger. Pero yo considero, reitero, los dos momentos con las dos personas. Muy bien. Cuando vemos la vida de Marta y de María, vemos dos formas de servicio, dos formas de relacionarse con Jesús, ¿no? Una era desde la intimidad, desde la búsqueda, desde el querer oír, y la otra sirviéndolo, que también es importante. Pero hoy en día la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros como pastores hemos evaluado basado en nuestra identidad? Bueno, yo no sé ahí en Bolivia, porque ustedes son más buenos que los argentinos, pero por ejemplo, muchas veces cuando nos encontramos en una reunión de pastores, pareciera que el tema de conversación es, ¿cómo está tu iglesia y cuántos miembros tenés? ¿Crecieron? ¿No? Y parece que muchas veces identificamos o creemos que nuestra valía está en lo que hacemos para Dios, en cuánto logramos para Dios, en cuánto hemos avanzado, en cuánto creció la iglesia, en cuántas obras nuevas hemos levantado. Pero la verdad de todo es que nuestra identidad tiene que estar en quién somos nosotros en Dios.
¿Quién es usted como pastor delante de los ojos de Dios? ¿Quién es usted como hijo de Dios delante de los ojos de Dios? Por consecuencia, cuando la identidad está sana en Dios, tiene que haber obras, ¿sí? Porque es quienes somos en Dios nos lleva a servirle a Dios. Quienes somos en Dios nos hace hacer cosas para Dios, porque le amamos, pero es el ser sobre el hacer. Primero, quienes somos en Dios, primero mi relación con Dios y por consecuencia debería tener obras de servicio para aquel a quien amamos, ¿sí? Entonces, a veces hemos basado mal nuestra identidad o muchas veces podemos llegar a descuidar este área. Muy bien, el siguiente. El carácter de Dios, fundamento de toda espiritualidad. Aquí el autor destaca los atributos de Dios, ¿sí? En su naturaleza, Él es eterno, inmutable, creador, autoexistente. En su poder es omnipresente, omnipotente y omnisciente. En su carácter, Él es santo, justo, verdadero, amoroso, bueno, ¿sí? La confianza en Dios crece cuando conocemos su carácter. Cuanto más lo conocemos, sabemos cómo es Dios. Sabemos que puede llegar a ser Dios a nuestro favor, ¿sí? Entonces debemos desarrollar esta área de conocimiento en Dios. Siguiente, pastor. El amor de Dios. El amor es la esencia misma de Dios. El autor afirma que el amor de Dios siempre se expresa dando. Me gustó esto porque en la materia anterior también hablaba hacia afuera, ¿no? Cuando yo siempre digo que no podríamos nunca ganarle a Dios en su generosidad. Dios es un Dios generoso, un Dios que ha dado, ¿sí? Y ahí pone, Dios dio la creación, eh, Él dio la vida, Él nos da su gracia, Él nos dio a su Hijo. Todo lo que Dios hace nace de su amor y busca nuestro bien eterno. Dios no actúa por obligación, actúa porque su naturaleza es amar. Y usted y yo somos el objeto de su amor, somos a quienes Dios le ha mostrado su amor, ¿sí? La bondad de Dios. Dios está comprometido con nuestro bien y nuestro gozo. La bondad divina se observa en el plan de salvación, en la provisión diaria, en la gracia futura y en la restauración final. Efesios 2, 7. Las imágenes usadas por la Biblia habla del pastor y las ovejas, del padre e hijos, esposo y esposa. Él es un Dios de relación, ¿sí? Él es un Dios de relación y desea nuestro bien. Amén. Siguiente. El problema del pecado y el sufrimiento. El mal no proviene de Dios, sino la rebelión humana. Dios creó un mundo bueno, sin embargo, el pecado entró al mundo, se rompió la relación con Dios, surgieron el sufrimiento y la muerte. El pecado produjo temor, violencia, odio, egoísmo, muerte espiritual. La respuesta de Dios es que Él nos mandó a Jesús para rescatarnos y restaurarnos y traernos esperanza. Juan 3:17, Salmo 145 del 8 al 9. La cruz demuestra que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. El plan eterno de Dios. Dios creó al ser humano para reflejar su gloria y restauró ese propósito mediante Cristo. El plan original, el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, reflejar su imagen, gobernar la creación, manifestar su gloria. La caída, Adán y Eva buscaron independencia de Dios y el resultado, corrupción espiritual, separación y muerte. El plan redentor, Dios inició inmediatamente una obra de restauración en Cristo. Recibimos una nueva naturaleza, una nueva familia, una nueva herencia, un nuevo destino. Y por último, para concluir, si creemos que Dios es perfectamente bueno y amoroso, ¿cómo influye esa convicción en nuestra interpretación del sufrimiento, las pruebas y los silencios de Dios en el ministerio y la vida cristiana? Si todo lo que Dios ha hecho, si la naturaleza de Dios es el amor, es la bondad,
aún cuando estemos pasando por tiempos de sufrimiento, aún cuando estemos pasando por pruebas en nuestros ministerios, aún cuando parece que el cielo se vuelve de bronce, aún cuando parece que hay un silencio de parte de Dios, nosotros tenemos que confiar en que su amor es el que nos cubre, su amor es el que nos rodea, y aunque no entendamos, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Así Amén, gloria al Señor, gloria a Cristo. que en Amén. esta mañana y lo seguirá haciendo por siempre. Siguen mis compañeros. Amén. 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 Hemos estado hablando del plan de Dios, ¿no? Y ahora vamos a exponer sobre la naturaleza vieja y nuestra nueva naturaleza. Antes de la caída, los seres humanos vivían en perfecta comunión con Dios, con sus mentes, emociones, voluntades, en armonía. Y sus cuerpos estaban totalmente adaptados a un mundo perfecto. La comunión con Dios era directa, ¿no? Y su estado eran inocentes. Los seres humanos poseen un espíritu totalmente abierto a Dios. En otras palabras, Dios creó al ser humano para vivir en perfecta relación con Él. Antes de la caída de Adán, las personas tenían paz, comunión con Dios y armonía con todo lo que los rodeaba. Ah, Vamos a ver este episodio que es la caída y la naturaleza pecaminosa. Pero cuando el hombre cayó, el ser humano se rebeló contra Dios, apareció el pecado. Y esto afectó también su espíritu, ¿no? Se rompió la comunión con Dios, la mente, se distorsionó la mente, las emociones, el pecado, y la maldad y la muerte entró en el hombre. La rebelión contra Dios no fue un error menor, sino que causó esa muerte espiritual. Se rompió la comunión con Dios. Y esto significa que el espíritu humano antes estaba en comunión perfecta con Dios, pero ahora estaba aislado. Por eso Romanos habla, ¿no? 3:20, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice ese pasaje de las Escrituras. Pero gracias a Cristo, cuando una persona cree en Jesucristo, Dios le da una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios. Ya no está separado de Dios, sino Cristo nos reconcilió con Dios, como lo afirma el apóstol Pablo. Ya no estamos separados de Dios, sino que hemos recibido una nueva naturaleza, como afirma también el apóstol Pedro. Sin embargo, sigue existiendo una lucha interna en nuestro ser. Hay un conflicto interno, ¿no? La vieja naturaleza que está inclinado al mal y la nueva naturaleza que desea agradar a Dios. El conflicto interno es el creyente experimenta una lucha, como dice el autor, su yo interior, su espíritu, que se goza con la ley de Dios, y el yo exterior, carne, donde todavía reside ese remanente de la vieja naturaleza. A diferencia del estado de caída, el espíritu que ha sido redimido por Dios, ¿no? Ahora está en armonía con el Señor, y el espíritu, como dice Romanos 8:10, el espíritu es vida a causa de la justicia. Entonces el creyente ya no se define por las características de la vieja persona en Adán, sino por su nueva condición en Cristo. Y esta nueva identidad espiritual es base sobre la cual se empieza a construir toda personalidad. Por ejemplo, en ese conflicto interno, es como escuchar dos voces, ¿no? Dentro de una persona que dice,
un ejemplo, devuélvele el insulto, ¿no? La carne. Pero el Espíritu le dice, perdona, responde con amor. Entonces el cristiano debe aprender a seguir la voz del Espíritu Santo, no de la vieja naturaleza. Ahora tenemos una esperanza, aunque vivimos con esos conflictos en nuestro interior, la redención que Cristo nos ha dado no es total, ¿no? Los creyentes esperan la futura redención del cuerpo. Todavía vamos a seguir teniendo este conflicto dentro de nosotros, ¿no? Para estar libres plenamente del poder del pecado y de toda, ¿no? Y estar en conformidad a la imagen de Cristo. Aunque el creyente ya es una nueva criatura, la redención todavía no es completa, nos dice el autor, y como hemos estado aprendiendo en teología, ¿no? Existe una distinción entre lo que ya se ha logrado, lo que Dios ha hecho en nosotros, impartiendo una nueva naturaleza dentro de nosotros, y lo que también aún falta es redimir, el resto de toda la persona, ¿no? El exterior. Y el estado futuro, en el estado futuro, cuando estemos con el Señor, quedaremos perfectos, ¿no? Como dice la Escritura. Actualmente existe esta lucha interior, pero la esperanza radica en el tiempo donde nuestras mentes, nuestras emociones y voluntades estarán de modo continuo bajo el dominio del Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver sobre las necesidades creadas por Dios. Dios nos creó con necesidades legítimas. Dios nos hizo con necesidades físicas, emocionales o psicológicas, como lo dice el autor. No es malo tener necesidades porque es parte de nuestra creación. La intención, Dios al crearnos con estas necesidades es que al buscar satisfacer de ellos nos acercamos a Él y esas necesidades nos acuerdan nuestra dependencia de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón la eternidad, dice Eclesiastés 3:11, lo que significa, amados hermanos, que solo Dios puede llenar ese vacío, ¿no? Tenemos necesidades físicas, como la comida, descanso, protección, vivienda. También hay necesidades emocionales, psicológicos, que afectan nuestro sentido, ¿no? de valor personal, como hablaba la misionera. Y el problema surge cuando buscamos satisfacer esas necesidades lejos del Señor, ¿no? Una persona puede buscar sentirse importante acumulando dinero o fama, pero aún así puede sentir vacío dentro de su ser, porque solo Dios puede llenar completamente el corazón humano. Y vamos a ver esas tres necesidades principales. Primero es la necesidad de amor y aceptación. Todos necesitamos ser amados, aceptados, ¿no? Queremos saber que alguien nos valora, se preocupa por nosotros. Y cuando una persona experimenta rechazo, puede comenzar a creer que puede ganarse el amor de los demás. Por ejemplo, vamos a ver a un adolescente que cambia su forma de ser solo para encajar en el grupo, para agradar a sus amigos, ¿no? Una persona que se obsesiona, otro ejemplo es de otra persona, por ejemplo, que se obsesiona con su apariencia para recibir aprobación, o alguien que siempre está buscando elogios porque teme, ¿no? No ser aceptado. Y la verdad bíblica es que Dios nos ama incondicionalmente, ¿no? En Cristo. Vamos a ver otra necesidad que es el significado de identidad, ¿no? Toda persona necesita saber que su vida tiene propósito y valor. Cuando alguien es rechazado o menospreciado, puede comenzar a sentirse inferior o inútil.
entonces va a intentar encontrar identidad en cosas externas. Por ejemplo, tener la pareja perfecta, vivir en lo mejor, en un mejor lugar, o vestirse con una ropa de marca, tener muchos amigos, alcanzar cierto estatus social, ¿no? Así que, por ejemplo, un estudiante puede pensar que si obtengo las mejores notas, entonces vale algo, ¿no? Pero si un día fracasa, ¿qué se va? Se va a sentir sin valor, ¿no? Perdido. Pero la Biblia, ¿no? Enseña que nuestro valor, como decía la misionera, no depende de nuestros logros, sino de que somos creados a imagen de Dios, como dice el autor, que somos hijos de Dios y amados por Dios. La otra necesidad que tenemos es la necesidad de competencia y realización, ¿no? También necesitamos sentir que somos capaces, que nuestra vida produce, ¿no? Algo útil, ¿no? Y queremos lograr metas, aprender habilidades, dejar una huella positiva, como alguien dijo, ¿no? Pero a veces el problema aparece cuando hacemos, hermanos, de que esos logros se basen en nuestra identidad. Por ejemplo, un deportista que cree que solo vale bueno, cuando gana, o un profesional que pasa toda su autoestima en su trabajo, ¿no? O un estudiante, como dijimos, que piensa que un examen define quién es. Y cuando el desempeño se convierte en la fuente principal del valor, amados, cualquier fracaso puede producir sentimientos de inferioridad o que es inútil, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de buscar esa satisfacción, ¿no? En las cosas equivocadas? El autor nos habla que muchas personas llenan, ¿no? sus necesidades mediante la apariencia física, el dinero, el éxito, la popularidad, las posesiones, pero nada de eso va a llenar el corazón, ¿no? Nada de esas cosas va a llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, cuando hay gente que llega al extremo, ¿no? Cuando busca la aceptación, puede terminar en inmoralidad, o cuando busca la importancia puede convertirse en materialismo, o la búsqueda del éxito puede producir mucha competencia o producir orgullo, y la competencia excesiva no es bueno, ¿no? Las enseñanzas principales que aprendemos de todo esto es de que Dios creó al ser humano uno para vivir en comunión con Él, ¿no? El pecado, en segundo lugar, el pecado dañó esa relación con Dios, afectando nuestra vida, pero Disculpe, hermana, perdón, yo sé que estamos exponiendo, pero es hora del desayuno. amén. Le pregunto, ¿falta mucho para No, terminar? estoy en conclusión, pastor. Ok, Solo perdón. recalcando Ok, los últimos puntos. ok. Gracias. Adelante. Amén. Bueno, continuamos para Aclarando, por mí no hay problema, más que nada por ustedes, para que ocupen un buen tiempo también, porque comer es importante, pero adelante. Amén. Entonces, para concluir, amados hermanos, Dios es la fuente de esa satisfacción, ¿no? Y buscar satisfacer en otras personas o logros no es inútil, ¿no? Y Dios ha puesto esa eternidad que solo Él puede llenarlo, ese vacío. Entonces, este vacío es necesario que Dios lo llene. Solo cuando Él lo llene, entonces nosotros nos sentiremos satisfechos realmente. Ahí concluye, pastor. Muchas gracias, equipo. Bendiciones.